Buenas tardes, queridos hermanos. Es un privilegio poder escuchar la palabra de Dios y a través de esta serie de estudios lo que queremos lograr con la ayuda de nuestro Señor es poder tener una mejor concepción sobre lo que ocurre en nuestro mundo, sobre la doctrina de los acontecimientos finales. Para no tener confusión, para no tener entre nosotros divisiones en cuanto a opiniones se refiere, es necesario que la Escritura nos esté guiando constantemente. Y, muchas gracias, con respecto a estos estudios, si mal no recuerdo, mencionábamos que existen muchas posturas en la historia del cristianismo, muchos sistemas escatológicos, así como existen muchos sistemas teológicos. Esos sistemas teológicos y escatológicos llevan a los hermanos a la creación involuntaria o muchas veces voluntaria de las llamadas denominaciones cristianas. Las denominaciones cristianas muchas veces son necesarias, en otras ocasiones nacen por la voluntad de un ser humano. En el Nuevo Testamento las denominaciones surgen a partir del apodo que la gente le daba a los creyentes. Los del camino era un término que denominaba a los creyentes, los nazarenos y, por último, los cristianos. Bueno, independientemente de nuestra denominación, de nuestra postura, sí tenemos que estar seguros de que lo que creemos tiene un soporte en la palabra de Dios. Estamos hablando sobre el anticristo y hay que recordar algo. Anticristo es un término que solo aparece en los documentos del apóstol Juan, y Juan mismo lo define como una actitud, como una doctrina o cualquier persona que esté en contra de Cristo Jesús. Lo cual nos indica que la idea popular de un anticristo escatológico, exclusivo, universal, que gobernará al mundo, no es precisamente una doctrina sacada de la Biblia, sino más bien el producto de la paranoia y la comezón de muchas personas por escuchar cosas nuevas. Lo que sí es verdad es que la Biblia nos habla de un sinfín de personajes anticristianos, como lo fueron algunos reyes: Nabucodonosor, el rey Ciro, el rey Jerjes, Antíoco Epífanes, Tito, Domiciano. El día de hoy vamos a tratar de complementar la lección de hace 8 días. Seguiremos hablando del Imperio Romano, seguiremos hablando de Domiciano, pero el día de hoy hablaremos de las dos bestias que aparecen en el capítulo 13 de Apocalipsis. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 13 de Apocalipsis. Bueno, el libro de Apocalipsis muchas veces no se estudia, muchas veces no nos acercamos a él porque nos hacemos muchos prejuicios sobre este libro. Incluso en el ámbito pastoral, en el nivel teológico académico, ya ni siquiera se le da importancia al estudio serio de este documento. ¿Y por qué? Por la dificultad, podemos pensarlo, por la negligencia también de los que enseñamos y por el desconocimiento de la naturaleza literaria del documento. Esto es importante que usted lo recuerde. Cada documento
tiene una naturaleza literaria diferente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una sección de libros que en el canon cristiano llamamos poéticos. ¿Los conoce usted? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Job, y hay porciones por todas partes que son de naturaleza poética. Pero esa naturaleza literaria es propia de una poesía en particular, la poesía de los hebreos. Así que no podemos interpretar Proverbios a la luz de la poesía de Occidente. Tenemos que interpretar Proverbios, Salmos, Eclesiastés a la luz de la estructura, de la naturaleza de la poesía hebrea. Y bueno, hablamos de algunos paralelismos. Me parece que las hermanas ya tienen un poquito más de conocimiento sobre los diferentes paralelismos que existen en la literatura poética hebrea. Existen documentos de naturaleza profética, como será Isaías, Jeremías, entre otros documentos. Existen documentos que son cartas, como las epístolas de Pablo. Hay documentos que están fusionados. En el caso de Apocalipsis, primero dense cuenta que Apocalipsis es una carta. ¿Se dan cuenta de eso? Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Es una carta, pero es una carta con naturaleza apocalíptica. La literatura apocalíptica es un tipo de literatura con más de 300 libros que surgen propiamente entre los 150 antes de Cristo y los 150 después de Cristo. Y esta literatura se caracteriza por echar mano de un recurso, así como los proverbios se caracterizan por echar mano de los paralelismos, sinónimos, antitéticos, sintéticos. Los libros apocalípticos se caracterizan por echar mano de un recurso literario que se conoce como el símbolo. Y el símbolo es el recurso que más predomina en los libros apocalípticos. En la Biblia solamente tenemos 3 libros que son apocalípticos: la segunda parte de Daniel, todo el libro de Zacarías y el Apocalipsis del apóstol Juan. Existen libros apocalípticos que no son parte del canon. Por ejemplo, la Asunción de Moisés, el libro de Enoc o los libros de Enoc, entre otros. Sea como sea, el recurso literario más utilizado es el símbolo. Ahora, en Apocalipsis, el símbolo se puede clasificar en 3 partes esenciales. Podemos hablar de más, pero solo voy a destacar las 3 más importantes. Los conceptos van a aparecer a través de símbolos. En primer lugar, vamos a encontrar símbolos de animales: langostas, serpientes, dragones, entre otros animales extraordinarios, fusionados, extraños. Pero los animales en Apocalipsis regularmente son símbolos. A Cristo se le puede llamar león y en el mismo libro se le puede llamar cordero. En el caso del capítulo 13, pues tenemos la imagen o el símbolo de una bestia que está fusionada a través de muchos animales: un león, un leopardo, un oso. La otra sección de símbolos que es determinante para entender Apocalipsis son los colores. En Apocalipsis los colores son simbólicos: el blanco, las túnicas blancas de los creyentes, la sangre de Cristo, el carmesí, el caballo negro, el caballo blanco, el caballo amarillo, etc. El trono blanco, el dragón escarlata. Los colores en Apocalipsis también son símbolos. Y por último, y muy importante, en Apocalipsis, la tercera sección de símbolos que predomina son los números. Los números son predominantes como símbolo en Apocalipsis. Y sobre todo cuando hablamos de los números tenemos que sumergirnos en el pensamiento de los judeocristianos de aquella época. Porque así como para nosotros los números son conceptos, 2 que 3, me fue hoy más o menos, 1000, 8000, muchísimo, me cayó el 20,
Bueno, de la misma manera para los judíos y los cristianos de aquella región, los números representaban conceptos. 1000 años, 144,000, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 24 ancianos, 10 reyes, 7 montes, 4 ángeles, 4 vientos. Los números representan conceptos. Otra cosa a destacar, ya no tiene que ver con los símbolos, sino con el contenido del documento. El 78% aproximadamente del contenido de Apocalipsis surge de referencias del Antiguo Testamento. O sea, si alguien quiere llegar a interpretar de la manera más correcta Apocalipsis, necesita conocer a profundidad lo que dice todo el Antiguo Testamento, porque la mayor parte de los conceptos son tomados de los libros del Antiguo Testamento. La mujer encinta, con la luna debajo de sus pies, el sol sobre su cabeza y 11 o 12 estrellas, obviamente es tomado del Génesis. El capítulo 13 de Apocalipsis, que habla de una gran bestia que después se acompaña de una segunda, surge precisamente del capítulo 7 de Daniel. ¿Se dan cuenta? Es la referencia del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a iniciar con este capítulo interesante. Espero pueda servirles de algo esta información a manera de introducción. Noten en el verso 1 que esta primer bestia nace del mar. ¿Lo notan? Todos juntos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Definitivamente esta bestia es algo malo, algo que procede del maligno. Pero noten que dice que procede del mar. La vio subir del mar. Se habla de una segunda bestia en el verso 11. ¿Lo notan? Una segunda bestia. Todos juntos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Bueno, si notan que la primera bestia sube del mar, la segunda bestia sube de la tierra, lo cual significa que la primera bestia ejerce autoridad sobre una parte del mundo, pero la otra bestia ejerce autoridad sobre la otra parte del mundo. Obviamente estas dos bestias son el símbolo del Imperio Romano, cosa que ya explicamos hace 8 días, ¿lo recuerdan? El Imperio Romano tiene básicamente 2 aspectos importantes a destacar, de los cuales hoy vamos a hablar. Otro ejemplo que les puedo dar para entenderlo mejor, vean por favor conmigo en el capítulo 14, capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice el versículo 14: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. A veces, en Apocalipsis, para hablar de todo el globo terráqueo, solo se usa el concepto tierra, como en el caso de este pasaje donde Cristo va a juzgar a todo el mundo. Pero en el caso de Apocalipsis 13, se hablan de 2 elementos en particular: el mar y la tierra. Ahora, mis hermanos, me gustaría mencionar algo importante: la apariencia de estas 2 bestias. En el capítulo 13, versículo 2,
y vamos a tratar de interactuar con preguntas. ¿Cuál es la apariencia de esta bestia y cómo ejerce su poder? Son dos preguntas que me gustaría que respondamos con la simple lectura. Veamos el capítulo 13, verso 2. ¿Lo tenemos? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta apariencia en la primer bestia, en comparación a la segunda bestia, vean el capítulo 13, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cuál de las 2 bestias tiene una peor apariencia? La primera, ¿se dan cuenta? La primera bestia es la espantosa y terrible de la que habla Daniel en el capítulo 7. Y contiene los elementos de los otros imperios. ¿Se acuerdan de los otros imperios? Por ejemplo, verso 2, contiene la velocidad del leopardo, que en Daniel sería la velocidad del imperio de los griegos. ¿Recuerdan eso? También contiene en el verso 2 la ferocidad del oso, que es la ferocidad del imperio medo-persa. ¿Sí recuerdan el capítulo 7? Y contiene también el poderío de león, la fuerza de león, que es el símbolo del imperio babilónico en Daniel capítulo 7. Ahora noten que la segunda bestia en el verso 11 tiene una apariencia muy insignificante. No digo que no tenga poder, porque lo tiene, ya que se dice que tiene 2 cuernos, y los cuernos muchas veces representan el poderío del animal. Pero preguntémonos algo, ¿realmente la apariencia espanta? Fíjense, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Si en un potrero le sale al encuentro un toro, ¿lo espanta a usted? ¿No le da miedo un toro a usted? Con unos cuernos largos, un toro bravo, a mí sí. Pero si le sale un borreguito con 2 cuernitos, ¿le da miedo? Definitivamente no. La apariencia de esta segunda bestia es insignificante. Pero ¿en dónde está su poder? Versículo 11 al final. En sus palabras. Porque cuando habla, habla como dragón. Su apariencia es débil, pero su poder radica en lo que habla. En el libro de Apocalipsis, a la segunda bestia se le llama el falso profeta. Usted lo ha escuchado. El falso profeta es el sinónimo de esta segunda bestia. Bueno, vamos a Daniel 7, por favor, para contextualizarnos una vez más. Queda claro entonces que estas 2 bestias son el símbolo del Imperio Romano, y el Imperio Romano estaba fragmentado en 2 poderes desde aquella época. 2 poderes que hoy vamos a destacar. Pero antes vamos a Daniel capítulo 7. Perdón, Daniel capítulo 2. ¿Lo tenemos todos? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y el sueño lo turbó porque no lo recordaba. Dios usó a Daniel para recordarle el sueño y darle su interpretación. Ustedes recuerdan cuál fue ese sueño. Capítulo 2, por favor. Verso 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Verso 33 es importante para entender la imagen de las 2 bestias
en Apocalipsis 13. El oro, o la cabeza de oro, hermanos, sabemos nosotros, representa a Nabucodonosor y su reino, ¿verdad? Vean más abajo, por favor. Versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro es el rey Nabucodonosor, su imperio, que en Daniel capítulo 7 está representado por el león. ¿Se acuerdan? Seguimos. 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, obviamente representado por la plata, que sería el imperio de los Medo-Persa. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, que es el imperio de los griegos, representado por el bronce, y en el capítulo 7 representado por un leopardo. Espero que nadie se esté perdiendo, y si tienen preguntas la pueden hacer, me pueden interrumpir. Verso 14. Y el cuarto reino, que es la cuarta bestia del capítulo 7, que son las dos bestias que estamos estudiando hoy, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino ¿qué? Bueno, cuando hablamos de las dos bestias en Apocalipsis 13, ¿estamos hablando de dos reinos o de un reino? De un solo reino, pero un reino que está dividido en dos áreas. En este pasaje, este reino dividido se explica así. Dice: mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. La primera bestia se ve espantosa y fuerte, y la segunda bestia, ¿cómo se ve? Frágil. Bueno, vamos de nuevo a Apocalipsis 13, y perdón por tantas vueltas. Voy a hacer una pregunta y con confianza, quien guste la puede responder en voz alta. Apocalipsis 13, la primer bestia, ¿cómo está representada en los elementos de la imagen que soñó Nabucodonosor? Repito, en Apocalipsis 13 tenemos dos bestias. Bueno, la primer bestia, ¿cómo se representa en la imagen que soñó el rey Nabucodonosor? ¿Quién quisiera responder? Bueno, aquí sí, pero ¿cómo representa a esta primer bestia Daniel en el capítulo 2 de Daniel? La parte de hierro, ¿verdad? La segunda bestia, que tiene una apariencia débil, ¿cómo se representa en Daniel 2? Con el barro. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir tanto en Daniel 2 como en Apocalipsis 13? Que el imperio romano tiene una división en él mismo, dos esferas poderosas, una muy fuerte y una que aparenta debilidad, aunque sabemos es fuerte. Capítulo 13, veamos por favor en qué radica el poder de la primera bestia. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Sí recuerdan lo que representan las cabezas de esta bestia? Los reyes. Hablábamos de 7 reyes. ¿Cuáles son? ¿Quién recuerda a estos 7 reyes, hermanos? ¿Alguien los anotó? ¿Alguien los recuerda? Los voy a volver a mencionar. El primer rey se llamó Octavio Augusto. El segundo, Tiberio. Después, Calígula. Cuarto, Claudio. Quinto, después, Vespasiano y Tito. Solo mencionábamos 7 porque el octavo es muy especial para Juan. Sabemos que el octavo es el emperador Domiciano, que está comandando este imperio perverso en tiempos de Juan.
Bueno, cuando dice en el verso 3 que una de sus cabezas fue herida de muerte, probablemente se refiere a la muerte de uno de los emperadores que puso en riesgo la vida de todo el imperio romano. Mi opinión es que se trata de Nerón. En el año 68, cuando muere, el imperio casi se ve destruido, muchas personas quisieron tomar el trono y la guerrilla judía, entre otras guerrillas, aunado a la muerte de Nerón, casi acaba con la vida del imperio romano. Eso no es importante ahorita. Verso 3. Pero su herida mortal fue sanada. ¿El imperio romano siguió? Sí, y siguió con mucha fuerza, tanto que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, a Satanás, obviamente, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Lo voy a parafrasear: ¿quién como el imperio romano? ¿Quién podrá derrotar a este gran imperio? A pesar de que uno de sus emperadores muere y dejó el imperio tambaleante, el imperio romano se recupera. ¿Quién podrá acabar con este imperio tan terrible y espantoso? 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hablemos del número 42. ¿Por cuánto tiempo estará actuando esta bestia? 42 meses. ¿Qué les dije al principio de la enseñanza, hermanos? Que los números son conceptos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Significa que debemos hacer la multiplicación y en base al resultado tener paciencia? No. 70 veces 7, que surge del 7, significa lo debes perdonar siempre. El 7 refleja la perfección, la eternidad, lo sagrado, todo aquello que viene de Dios. Para los judíos, la mitad del 7, que era el 3,5, representaba todo lo contrario al 7. O sea, si el 7 era sagrado, el 3,5 ¿qué era? Profano. Si el 7 era perfecto, el 3,5 imperfecto. Si el 7 era eterno, el 3,5 era temporal o finito. 42 meses, ¿a cuántos años equivalen, mis hermanos? 3 años y medio. Bueno, aquí nos está hablando literalmente de 3 años y medio. Lo que Juan quiere transmitirle a su audiencia es que el poder del imperio romano, en su aspecto político y militar, no será eterno. Si fuese eterno, el texto diría: y se le dio autoridad para actuar 7 días o 7 años, si usted quiere. Pero lo que nos está diciendo con 42 meses es que el poder de esta bestia es limitado y que el tiempo que estará actuando será temporal, no va a ser para siempre. Este número va a aparecer de diferentes formas. Solo para que no les quede tanta duda, busquen el capítulo 11, verso 2, la parte final del 11:2. ¿Lo tenemos? Solo voy a leer la parte final. Dice: y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo? 42 meses. El símbolo aparece otra vez en el verso 3, pero de otra forma, vean: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Es lo mismo? Sí, pero en días. Estos días son equivalentes a los mismos meses. Pero vean más adelante en el capítulo 11, verso 9: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por ¿cuánto tiempo? 3 días y medio. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Vean el capítulo 12, por favor, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, eso es 1, tiempos, eso es 2, nos lleva 3, y la mitad de un tiempo, ¿cuánto equivale?
Bueno, lo que quiero decir con esto es que 42 meses, 1260 días, 3 días y medio, tiempos y la mitad de un tiempo, juntamente con otra expresión. Vean el capítulo 9, por favor. De Apocalipsis. ¿Sí lo tenemos? Verso 12. Ocupa expresiones repetitivas que los vamos a ver más adelante. Verso 12 dice: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, aquí no se habla de un 3,5, se habla de un 3 que vamos a ver más adelante. Pero cuando hablamos del 3,5 en Apocalipsis, ¿qué nos tiene que venir a la mente? Lo temporal. Regresando a Apocalipsis 13, esta bestia, este imperio, tiene la autoridad para actuar, verso 5, temporalmente. Su reinado no va a ser eterno. Juan le quiere transmitir a las iglesias de Asia que están sufriendo persecución, que no será para siempre esta persecución, este sufrimiento. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Sí recuerdan que eso sale de Daniel? Y que es una referencia a lo que yo les explicaba, que el imperio romano en la década de los 90 del primer siglo, comandado por el emperador Domiciano, empezó a promover la adoración al emperador. En términos latinos, ¿sí recuerdan cómo se proclamó a sí mismo Domiciano? Dominus et Deus nostri. ¿Qué significa? Señor y Dios nuestro. Nuestro amor y nuestro Dios. Domiciano era la expresión que usaban las personas del imperio para enviarle un documento. No quiso ser tolerante con el cristianismo, desmembró a muchas mujeres que rehusaron a estar con él en la intimidad, mandó a Juan a la isla de Patmos, mató a muchos cristianos y empezó a promover adoración a su persona a través del poder del imperio. Noten el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es importante notar eso, que es el poder del emperador desplegado por todo su imperio en todo el mundo. Ahora, preguntémonos algo. La primera bestia, ¿cómo ejerce su poder? ¿A través de qué? A través del poder militar, a través de las leyes, a través del poder político. ¿Se dan cuenta? Aquí las leyes son lo que estaban poniendo en jaque a los cristianos. El poder militar, el poder político del imperio estaba hostigando y llevando al cristianismo a un sufrimiento terrible por el imperio romano comandado por Domiciano. Notemos el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Recuerden que la adoración a Domiciano es lo mismo que la adoración al imperio, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente se refiere a los inconversos, a los no escogidos, a aquellos que no son de Cristo y que están dispuestos a adorar a cualquier personaje con tal de preservar la vida. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Esta expresión aparece en las parábolas, ¿sí la recuerdan? Cuando Cristo explicaba la parábola decía, si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Y qué significa? Bueno, primero significa que muchas personas de aquella época no sabían leer, como usted y yo sabemos. No todos tenían el acceso a los libros, a la lectura, al estudio, pero esta expresión va más allá de eso. Lo que está diciendo Juan es, si no sabes leer, bueno, usa tus oídos, pero este verbo griego, asán, no solamente significa percibe el sonido, significa pon atención y pon en práctica lo que te voy a decir o lo que te he dicho. Quiero que estés atento de tal forma que esto impacte tu vida. Eso es lo que significa si alguno tiene oído, oiga. Verso 10. Aquí la esperanza tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo
Verso 10. Y si alguno lleva en cautividad, o sea, si alguien esclaviza a otro y lo lleva cautivo, ese también va a ser llevado en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. O sea, Dios les está diciendo, no se pregunten por qué sufren tanto, por qué tanta injusticia, por qué tanta muerte, porque todo aquello que el hombre siembre lo va a cosechar. Dios es un Dios de justicia, y el Imperio Romano, con todo y la persecución y con la promoción del emperador como un Dios, va a sufrir justamente el castigo que merece. Verso 10 al final: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Yo espero que hasta aquí la primera bestia que declara es el Imperio Romano en su aspecto político-militar, ¿sale? Obviamente comandado por Domiciano en la década de los 90. Versículo 11, hermanos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esta bestia no es muy espantosa, no tiene un poder militar como tal, no tiene un poder político como la otra bestia, su apariencia es débil, no es muy fuerte, pero el verso 11 nos dice al final que cuando hablaba como dragón. Ahora, en el contexto de Apocalipsis, cada vez que se habla del dragón, ¿a quién se refiere? A Satanás. O sea, esta bestia, aunque tiene la apariencia de un cordero, preguntémonos, en Apocalipsis, ¿el cordero con quién se relaciona? Con Cristo, el cordero. El cordero se relaciona con Cristo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? O sea, su apariencia es piadosa, ¿se entiende la idea? Su apariencia es de alguien que proclama a Cristo. La apariencia de esta segunda bestia es una apariencia piadosa y cristiana, pero cuando habla como Satanás. Ya entenderemos por qué se le llama el falso profeta. Vean capítulo 19. Verso 20. Aquí se explica un poquito cómo Dios va a juzgar al Imperio Romano en sus 2 aspectos. Verso 20, ¿lo ven? 19-20. Y la bestia fue apresada, o sea, el Imperio Romano en su poder político y militar, y con ella el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? La segunda bestia, que tiene apariencia de cordero, una apariencia piadosa, una apariencia cristiana. Capítulo 13, versículo 11, pero cuando hablaba como el mismísimo Satanás. Podríamos decir esto de muchas personas que predican la verdad en apariencia, pero sus palabras son más satánicas que el mismo infierno. Pero aquí estamos hablando del poder religioso, escúchelo bien, el poder religioso del Imperio Romano. El poder religioso del Imperio Romano es más fuerte, es más influyente y, valga la redundancia, es más poderoso que su poder militar y político. El poder religioso de Roma nace con la figura del emperador, en el contexto de Juan, el emperador Domiciano. Después se va cocinando poco a poco hasta el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando al emperador Constantino el Grande se le reconoce en ese concilio como el obispo de los obispos, y el Imperio Romano se convierte en el Sacro Imperio Romano. ¿Se entiende todo esto, verdad? Que el poder religioso de Roma a la fecha sigue vivo, es muy influyente, es muy poderoso. Gran parte del mundo, casi todo el mundo latino, si no es que todo el mundo latino, gran parte del mundo africano, una parte del mundo asiático, gran parte de Europa, sigue dominado por el poder del Imperio Romano en su aspecto religioso, con una apariencia piadosa, pero con palabras que provienen del dragón. Ahora, aquí Juan obviamente no estaba pensando ni en los papas, ni en la Iglesia Católica. Juan estaba pensando en la situación que se estaba viviendo en aquella época, en la década de los 90. Pero esto es el germen de lo que hoy día conocemos ya como el Sacro Imperio Romano,
o como algunos le llamarán a este aspecto religioso, el catolicismo o el cristianismo católico romano. De alguna manera está muy relacionado con esto. Veamos el versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. En apariencia es más débil, pero tiene más poder que la primera. La domina por completo. Mis hermanos, el Imperio Romano se mantuvo vivo y se mantiene vivo a la fecha gracias al poder religioso. ¿En qué consistió el medioevo o la Edad Media? En la dominación del mundo. ¿A través de qué? A través de la pseudo-religión, a través de la manipulación religiosa, a través de sembrar el terror sobre el infierno, la ira de Dios y muchas cosas como estas. Por eso la Reforma Protestante en 1517 fue determinante para que este imperio sufriera un poquito y perdiera gran influencia sobre algunos territorios. Pero mis hermanos, el poder religioso es mucho más poderoso, es más influyente que el poder de un presidente. De buena manera, hubo pastores o predicadores que llegaron a tener más influencia y poder que el rey de Inglaterra, por ejemplo, Carlos Spurgeon. Cuando se dio una guerra importante en Inglaterra, el que dio el discurso a la nación no fue el presidente o el rey, fue el mismo predicador, Carlos Spurgeon. Y ese poder, hermanos, religioso o espiritual, si se usa para mal, va a dañar muchísimo a las personas. Por eso es que Cristo condena de manera legítima a aquellos que usan la palabra de Dios para negociar y para manipular y para empoderarse. Versículo 12: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Al final de cuentas, la finalidad de la segunda bestia o de la religión romana de aquella época era que el mundo siguiera adorando al imperio romano y al emperador. Claro que las cosas se van a disfrazar con los años. En vez de un emperador, ahora tenemos a un líder espiritual mundial con la apariencia de cordero, pero que cuando habla como dragón. Claro que en apariencia Domiciano parecía un hombre divino, pero realmente sus palabras eran blasfemas. De hecho, debo mencionar que Domiciano tenía un concilio, un club de fans, un grupo de personas que lo promovían, sobre todo en la región de Asia Menor. Es más, en la ciudad de Éfeso se levantó un templo para Domiciano, para que ahí lo adoraran los efesios, templo que fue destruido después. Pero este club de fans o este concilio encargado de hacer una inquisición de aquellos que no adoraban al emperador, promovían su adoración de tal forma que colocaron imágenes por todo Asia Menor, imágenes de oro. Y vean lo que dice el versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Probablemente la referencia a las imágenes diseminadas por todo el imperio sobre el emperador. Ahora, esto de que desciende fuego del cielo y hace milagros, sabemos que es un engaño, porque ¿quién domina a estas dos bestias? El engañador, el dragón. No son milagros legítimos. Por eso el versículo 14, ¿cómo inicia? Y engaña, o sea, no son milagros legítimos, hermanos. Recordemos eso. No son señales genuinas. Es circo, maroma y teatro. Es charlatanería, como lo hicieron los magos de Faraón cuando estuvo Moisés frente a ellos. Y mis hermanos, aquí viene lo más importante, pasaje que debemos entender a la luz de este contexto. Se colocaron las imágenes del emperador en todo Asia Menor. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
Hermanos, ¿podemos hacer que una imagen realmente tenga vida? No, pero como si la tuviera, porque si no la adoras, la imagen te mata. ¿Se entiende la idea? Porque si no te rindes ante ella, la imagen tiene poder para enviarte al exilio, para volarte la cabeza, para desmembrarte o para ser un criminal a la nación romana. Por eso el verso 15 dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16, dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, era una costumbre común de las religiones paganas romanas que si yo me convertía en prosélito de un grupo pagano, me tatuaran la frente o la mano derecha. Eso era muy común. Es más, el apóstol Pablo usa esa figura cuando dice que fuimos sellados o marcados con el Espíritu de Dios. ¿Sí recuerdan ese pasaje en Efesios? Esta misma figura la usa Dios para hablar de aquellos que va a redimir con su Espíritu, los 144,000 sellados en sus frentes y en sus manos. Pero históricamente, al parecer, Domiciano sí mandó a marcar a las personas que lo llegaron a adorar. Esto en la década de los 90. Nada de un microchip, nada de una vacuna, nada de cosas futuras. Esto ocurrió históricamente hace 2000 años aproximadamente. Ahora noten lo que dice el verso 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Históricamente es bien conocido que aquellas personas que no adoraban la imagen de Domiciano en la puerta de la entrada de la ciudad y no le quemaban incienso, no eran marcados y en consecuencia si entraban a la ciudad no podían comprar ni vender. Eran unas sanciones de alguna manera económicas también que ponían en tela de juicio la integridad física de muchos cristianos. Obviamente los cristianos sufrieron como ningún otro grupo, porque el judaísmo tuvo tolerancia por ser una religión muy antigua y conocida por el imperio. Pero pregúntese usted, ¿el cristianismo realmente tenía una antigüedad para ser reconocido como una religión? Realmente no. El cristianismo era visto como una secta nueva que surgió del judaísmo. Ahora, en el verso 18, termina diciendo el texto: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué dijimos al principio de la enseñanza? Que los números representan conceptos, ¿sale? Casi siempre es así. El número 7, ya dijimos, tiene un valor. Les voy a dar una lista de los números que si la anotan les va a servir muchísimo, Voy a darle los números en el pensamiento hebreo que aparecen en Apocalipsis. El número 4. El número 4 representa el cosmos o el universo, ¿sale? Para la gente de aquella época, ¿cuántos elementos existían? 4. Fuego, aire, tierra, agua, 4 puntos cardinales. Y por eso se habla de los 4 ángulos de la tierra, de los 4 ángeles, de los 4 seres vivientes, porque el 4 para el hebreo o para el judío cristiano de aquella época representa la creación, el cosmos, el universo. Siguiente número que vamos a encontrar en Apocalipsis, muy común, es el número 3,5, que ya lo expliqué, pero lo vuelvo a repetir. El 3,5, que es la mitad del 7, representa lo incompleto o lo temporal. ¿Cuánto tiempo van a sufrir los 2 testigos persecución? 1260 días. Pues no, significa que van a sufrir persecución temporalmente, lo que dure este universo, lo que dure la historia de la humanidad. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar sepultados los muertos en Cristo? Dice el texto 3 días y medio. ¿Qué significa? Temporalmente, porque un día vamos a resucitar.
Otro número común es el 7, que ya dijimos representa lo sagrado, lo divino, lo perfecto, lo eterno, lo que viene de Dios, y muchas veces incluso el 7 representa a Dios mismo. Otro número que vamos a encontrar es el número 10. El número 10 para los hebreos representaba lo completo, porque iban a la guerra los hombres y muchas veces regresaban sin un dedo en la mano o en el pie, y se decía es un hombre incompleto, pero aquel que tenía sus 10 dedos era un hombre completo. Por eso los 10 mandamientos, por eso 10 reyes que representan la plenitud de los reinos del mundo. El número 10 representa lo completo. Otro número que vamos a encontrar es el número 12. El número 12 representa a los redimidos. Por ejemplo, para hablar de los hijos de Israel, que eran los redimidos de Dios en el Antiguo Testamento, se habla de 12 tribus. Para hablar de la gente que Cristo eligió para que fuesen adoctrinados por Él personalmente, fueron 12 apóstoles. En Apocalipsis van a encontrar incluso sumas o multiplicaciones, 12 más 12, 24 ancianos que son el símbolo de todos los redimidos, judíos, gentiles. Vamos a encontrar también la multiplicación de 12 por 12, ¿cuánto es? 144, bueno, le agregamos el 1000, 144,000 son judíos redimidos, no es un número como tal. El símbolo, el número 12 es el concepto de los redimidos. Tenemos otros números que aparecen como el 1000, que surge del 10, que representa lo completo. Repito, el 1000 representa lo completo, pero en un grado indefinido, ¿sale? Algo que tiene un principio y que tiene un fin, pero que no sabemos cuándo va a terminar. Lo completo en un grado indefinido. Otro número que aparece precisamente, y es el que nos interesa hoy, es el número 6. Ahora, el 6 está muy cerquita del 7, ¿no? Y el 6 representa al hombre. Y de hecho, en el verso 18, véanlo con atención, ahí mismo lo dice, ¿no? Pues es número ¿de qué? De hombre. Nada de que representa al Papa, nada de que representa a Adolfo Hitler, nada de que representa la web, nada de que representa la vacuna, nada de que es un mensaje codificado sobre el emperador Nerón. Son meras conjeturas que surgen de la ignorancia de la naturaleza literaria del documento. ¿Qué representa el 6? Según el mismo verso 18, al hombre, ¿se entiende? ¿En qué día fue creado el hombre? En el día sexto. Ahora, el 7 que representa a Dios está cerquita. ¿Cuál es la criatura que se asemeja más a Dios? El hombre. Los ángeles no son imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú, ¿no? Pero ¿qué dice acerca del ser humano? Fue creado a su imagen y semejanza. Linaje suyo somos. Imagen y semejanza. ¿Somos iguales a Dios? Pero somos semejantes. Casi 7, ¿verdad? Pero no 7, somos 6. Lo que nos está gritando aquí Juan es la bestia, o lo que le estaba diciendo a su gente en Asia Menor: hermanos, entiendan algo, la bestia no es Dios, la bestia no es divina, el emperador no tiene poder, el emperador no es divino, el emperador no es eterno. Aquí hay sabiduría, el emperador es 6. ¿Qué es el emperador? Un ser humano común y corriente. Lo explica con otras palabras en el capítulo 17, vean. 17:8. Hermanos, ¿Cristo quién es según Apocalipsis? El alfa y omega, principio y fin. El que es, el que era y el que será, ¿verdad? El que es, el que era y el que será, o el que ha de venir. Pero la bestia se sentía divina también, ¿verdad? La bestia se proclamaba como eterna. El emperador y el imperio pensaban ser iguales a Dios. Dominus et Deus nostri. Versículo 8. Pero vean cómo dice el 8. Y la bestia, que representa al imperio y al emperador Domiciano, que se proclamaba Dios, dice: y la bestia que has visto era, ¿y qué dice después? Y no es. ¿Qué significa eso?
Lo contrario a que Cristo es el que era, el que será y el que ha de venir, ¿se entiende? Es todo lo contrario, la bestia no es divina. Apocalipsis 13, 18. Terminamos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuento el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Por último, ¿por qué no dijo nada más 6? ¿Por qué tuvo que colocar el 666 o el famoso 666? Primero hay que entender que ese número no es el número del diablo, es el número del hombre. ¿Se entiende ya? El diablo no tiene número aparentemente aquí, pero el hombre sí. ¿Pero por qué 666? Miren, los latinos somos muy escandalosos, somos muy expresivos y muy emocionales. Si yo quiero expresar algo en un documento importante, por ejemplo, si yo le digo, Rosendo, apaga la estufa, le dejo el recado escrito, para que él le ponga atención a esa frase, ¿cómo la coloco en el escrito? Con comillas, negritas, mayúsculas, ¿qué más? Paréntesis, la subrayo, y de esa manera, de manera escrita, yo le estoy dando a entender a Rosendo, por favor, esto no lo pases por alto, tienes que apagar la estufa. Bueno, los judíos tienen otra forma de enfatizar cuando escriben, hasta cuando hablan. Les voy a dar algunos ejemplos. Cuando Cristo quiso darnos una gran verdad, cuando Cristo nos dice, esta es una gran verdad que no debes ignorar, siempre inicia diciendo, de cierto os digo. No enfatiza de la manera que nosotros. Lo que hace el judío es repetir la palabra 2 o hasta 3 veces. Cuando Isaías quiso enfatizar la grandeza de Dios, su gran santidad, ¿cómo lo hizo? ¿Santísimo? No. Santo, santo, santo. Cuando Pablo quiso describir la corrupción total del ser humano, ¿cómo lo hace? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es el énfasis? No hay. Y en el caso, por ejemplo, de Apocalipsis 13, 18, ¿por qué no se coloca nada más 6? ¿Por qué se tuvo que colocar 6, 6, 6? Porque es como si Juan estuviese colocándolo en mayúsculas, entre comillas, como si lo hubiese subrayado, como si lo estuviese gritando a través del escrito. ¿Entiendan algo, hermanos? Domiciano, el Imperio Romano, no es Dios, no es divino, no es eterno. Recuerden, es un simple mortal, un simple hombre. Bueno, Domiciano está muerto. En el día del juicio Dios lo va a levantar para condenarlo. Pero circulan muchos Domicianos, muchos imperios, muchas personas que aunque no se proclaman Dominus et Deus Nostri, bueno, algunas sí, sí existen personas que quieren ejercer sobre nuestras vidas una autoridad que no es propia del ser humano. Y voy a dar algunos ejemplos, porque aquí vamos a hablar de las implicaciones de esta enseñanza. Si usted como mujer se somete a su esposo en amor, hace bien. Pero si su esposo actúa de tal forma, queriendo ejercer una autoridad a la manera de Dios, como un dictador, al grado de mandarla y estimularla a hacer cosas que están en contra de lo que Dios quiere, y usted así lo obedece, preguntémonos algo, ¿se está marcando por la bestia? Sí, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el pastor, los ministros, promueven su autoridad de tal forma que ni siquiera la palabra tiene, que ni siquiera de la palabra ha salido la enseñanza, la información, y aún así usted se somete, usted está adorando a un ser humano. Si usted tiene hijos y usted ejerce su autoridad como la ejerce un dictador, usted está actuando como la bestia. De manera, mis hermanos, que esto aplica en todas las áreas.
aplica para nuestro patrón en el trabajo, aplica para nuestro esposo, para nuestra esposa, aplica para nuestros padres. ¿Por qué creen que Cristo dice, si alguno ama a padre o a madre o a hijos más que a mí, no puede ser mi discípulo? Porque hacemos de la familia muchas veces, incluso de nuestros amos terrenales, de las figuras espirituales, pequeños dioses. ¿Y qué es Pablo? ¿Qué es Apolos, hermanos? Somos personas comunes, son 6. ¿Qué son? Hombres. Recuerden, ese número no es el número del diablo. ¿Qué es su esposo? Un 6. ¿Qué soy yo? Ahora sí no decimos un 0 a la izquierda, sino un 6, ¿verdad? Un 6. Y el único que merece la adoración, nuestra subyugación total, es Dios. Ahora, no me malinterpreten. ¿Cómo obedece una mujer a Dios? ¿Cómo se somete una mujer a Dios? Sometiéndose, si tiene esposo, a la autoridad de su esposo, siempre y cuando esta autoridad no sobrepase lo que Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Y la autoridad, hermanos, no se debe interpretar como un gobierno dictador, sino como un servicio amoroso. ¿Cómo nos gobernó Cristo o cómo nos gobierna Cristo? Sirviéndonos, lavándonos los pies, amándonos. ¿Cómo se someten los hijos a Dios? Obedeciendo a sus padres. Pero reitero, sea quien sea, cuando la persona se coloca en el lugar de Dios y aún así usted se somete, usted está siendo marcado por la bestia en el buen sentido de la palabra. Así que, independientemente de que esto haya ocurrido, como dice el texto de Romanos, lo que se escribió antes para nuestra enseñanza, se escribió, para que por la consolación y la esperanza de las Escrituras tengamos esperanza. Preguntas, hermanos, por favor. ¿Preguntas? ¿No tiene preguntas nadie? Bueno, yo espero que no se dé el fenómeno que mencionaba un maestro, ¿no? Que cuando no hay preguntas es porque o se entendió todo o no se entendió nada. Pero yo espero que esta sección del anticristo esté clara. La próxima semana vamos a abordar otros temas escatológicos. Que Dios les bendiga. Pasamos a las ofrendas con nuestro hermano Israel.